computadora. Ahí estoy grabando. Sí. Bueno, arrancamos con la clase de hoy, que va a estar un poco densa porque es 4 matrices diferentes sin tiempo. Yo le he hecho la clase pasada que con esa Fernández era una matriz cualitativa básicamente. En una segunda etapa con esa realiza un intento de cuantificación, aunque no deja de ser también cualitativa, porque la cuantificación es sobre los atributos de calidad que había usado antes. Entonces, les cuento un poquito la fórmula y paso uno, les muestro un ejemplo. Este no lo tienen ustedes, así que después se lo voy a pasar a la profe Marce para que lo carguen en Moodle. Esto lo acabo de hacer. En realidad, para esta segunda parte de la matriz de Conesa calcula un valor absoluto de impacto de las acciones por componente con la sumatoria de todos los impactos absolutos de esos componentes. Vamos a ver la fórmula. Esperen, porque no sé por qué no pasa nunca esto. Conectar el mouse, a ver si con el mouse es rápido. Ahora sí. Después, el valor relativo de las acciones por componente lo toma como con esa ecuación que tienen ahí, donde RJ es el valor relativo ponderado de las acciones para cada componente ambiental, en donde PJ es las unidades ambientales que dijimos que repartíamos entre los distintos componentes. La sumatoria de PJ es la suma de esas unidades ambientales, que eran las 1000 que dijimos que repartíamos, y esa sumatoria de IJ es la suma acumulada del impacto de todas las acciones sobre un determinado componente J. Es demasiado trabalengua, así que después se los muestro en un ejemplo. Después él habla de un peso de la importancia del impacto, que lo calcula como una proporción de el impacto sobre el componente J sobre el impacto máximo sobre cualquiera de los componentes. Después define la calidad ambiental con una ecuación que está ahí, dice calidad ambiental es 0.001 por IJ más 1, no sé de dónde lo saca, y la calidad la calcula como 1, perdón, como la calidad ambiental menos 1. Me gusta porque hay fórmulas que no saben de dónde aparecen. El valor de impacto final sobre el componente J lo tiene a partir de esta ecuación, en donde tenemos que el valor del impacto final es el peso por el diferencial de calidad ambiental al cuadrado, todo elevado a un tercio. Finalmente habla que dice que las unidades de impacto ambiental para cada componente, subsistema y sistema, se obtienen como el producto del valor del impacto final por el peso relativo o las unidades de impacto que le dimos a ese componente ambiental. No se preocupen, ese valor pesa como porcentaje y entra a esta tabla en donde uno puede calificar el impacto. Como es un lío, les voy a mostrar un ejemplo, déjenme salir de esta pantalla. Se los voy a dar esa matriz para que ustedes después la vean. ¿Dónde la tenemos? Me perdí. Pizarra, no. Bien más. Acá está. Avíseme cuando se vea la pantalla.
ve o no se ve? Todavía no, Héctor. Ahí está. Ahí está, profe. ¿Se ve, Marce? Sí. Ahora sí. Bueno. Vuelvo acá. Entonces, esta es la matriz de impacto absoluto que en este caso es un proyecto de explotación de litio. Sé que hay una etapa de instalación y de operación del proyecto. Y esta es la valoración cualitativa que han visto hasta ahora. La que está acá abajo, pues, si tutean ustedes cuando hacemos la matriz, era valorativo, o sea, lo que hicimos fue multiplicar este valor por el valor de unidades ambientales asignadas, que es eso que tenemos acá. Y esta sería la segunda parte de Conesa Fernández, en donde acá tenemos esta suma del impacto absoluto acumulado por componentes. Si tocamos aquí, ven la suma de todo eso, ¿sí? Este valor que está acá es el valor de impacto acumulado relativo, y si tocamos aquí, ven que lo único que hicimos es multiplicar este valor de impacto absoluto acumulado por el 0,05, que es el valor que le dimos a ese componente ambiental. En este caso ese componente ambiental creo que es el aire, a ver, veamos. El aire, ¿sí? El peso está considerado como el valor absoluto dividido máximo. En este caso el máximo es de aire, así que por eso da 1. Si vemos el de abajo, es 212 o menos 212 dividido menos 400, es 0,53. Está también con signo negativo. Ahí. La calidad ambiental era esa ecuación que les había dicho que era 0,01 por la suma del impacto acumulado más 1. Es ese cálculo que está ahí. El diferencial de calidad ambiental era 1, o sea, menos 1 sobre la calidad ambiental. Si se fijan en la diferencia, o sea, de 0,60 menos 1 me da menos 0,40. El valor del impacto es esta ecuación que tenemos aquí, o sea, el peso por el diferencial de calidad ambiental al cuadrado, todo elevado a la 1/3. Es este calculito que está acá, que en realidad yo lo hice acá, copié el diferencial de calidad ambiental y acá puse la fórmula, potencia de el peso por 2 veces la calidad ambiental, el diferencial de calidad, perdón, elevado a la 1/3, se lo tengo ahí para que tengan las ecuaciones. La unidad de impacto ambiental es el valor el valor del impacto por las unidades de importancia que le habíamos asignado a ese componente, que eran 50. Y finalmente acá esto que dice hay que expresarlo en porcentaje, lo único que hicimos es, dice menos 285.1 es la suma de esto, menos 285.1, y acá lo pasamos a porcentaje. Es el valor de unidad de importancia ambiental, de impacto ambiental por componente, por 100, dividido 285, que es la suma del total de las unidades de importancia por componente. Y después, si entramos a la tablita de calificación, que sería esta que estamos acá, de 0 a 25, según Conesa, el impacto es relevante y todo esto no da irrelevante. Esto para mí tiene una trampa, y es que en la medida que yo ponga más componentes ambientales, voy a estar dividiendo por más cosas, y entonces siempre ese porcentaje va a ser más chico, porque no es lo mismo dividir 20 entre 3 que 20 entre 50.
Entonces, la verdad que no me parece que sirva para mucho esto, y en general no he visto mucho trabajo que tengan hecho este cálculo. Yo a veces, si me lo piden, lo hago, como en este caso, que es un proyecto minero y querían que lo hiciéramos, pero no tiene sentido. Para mí, más lógico es analizar esta matriz en donde marco cuáles son las interacciones más importantes, en este caso, la movilización del personal y el despacho de carbonato, o sea, todo lo que represente transporte por ruta, que puede afectar a la población. Esto en términos absolutos. Fíjense, en términos relativos, también me quedan estos dos componentes como lo más importante, y las modificaciones del paisaje. Obviamente, debido a las construcciones de estas locales y a las construcciones de escombrera, donde van a ir a parar los desechos, como los impactos más importantes. Entonces es muy útil analizar esta matriz que hacer todo este mamarracho matemático para justificar nada o para no mostrar nada. Dejo de compartir esta matriz. Después se las mando para que la vean y pueden revisar la clase. Vamos a ver otro método que sí es cuantitativo, pero que es bastante complicadito. Que es el método de Battelle-Columbus. Este método fue, este método fue creado por el Instituto Battelle-Columbus, un instituto norteamericano, y en realidad es el método cuantitativo que más se ha desarrollado para poder hacer una evaluación de impactos de este tipo, o sea, cuantitativa. La idea es tener una serie de indicadores de calidad ambiental que me permitan ver cuánto él se pierde en función de los impactos. El método pucha madre. ¿Y ahora qué le pasa a esto? ¿Se ve ahí, Marcela? Sí se ve, profe. Sí se ve. Bueno, gracias. El método en realidad lo que hace es, inicialmente trabajaba con una serie de parámetros que aplicaban a diferentes componentes del ambiente. Ahí están estos 4 componentes ambientales, son 78 parámetros que utilizaban, los cuales modelaban la calidad ambiental para cada uno de esos parámetros. Y ahí se fijan ustedes, dice categoría ecología, para el componente especie y poblaciones hay 10 tablas de modelación distinta o 10 gráficos de modelación distinta. Para contaminación de agua hay 14, que son los 14 que vimos cuando vimos el método de índice de calidad de agua. Hay 3 para suelo, hay 4 para valores educativos. El método lo que hace es graficar en una escala de 0 a 1 la calidad ambiental para cada parámetro analizado y ver cuánto es. Tienen que ser parámetros que sean cuantificables, y en función de ver cuál es el estado de calidad ambiental previo al proyecto y después del proyecto, comparar esa pérdida de calidad ambiental, multiplicarlo por el número de unidades de importancia o por el valor relativo que le dimos a ese componente ambiental para tener una idea de cuál fue el impacto o qué es lo que se perdió. Lo veamos con un ejemplo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la concentración de oxígeno en el agua superficial como uno de los parámetros cuantificables.
fíjense que la calidad ambiental, acá dice Environmental Quality, calidad ambiental, va entre 0 y 1, o sea, todos los parámetros están relativizados a esta escala que va entre 0 y 1 de calidad ambiental, en donde, si ustedes se fijan en esta curva, cuando llega a 9 miligramos por litro, que es la saturación de agua, de oxígeno en el agua superficial, estoy en la máxima calidad ambiental, y valores por debajo tienen esta curva sigmoidea, hasta que si llego a 0, la calidad es espantosa, es 0 la calidad ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que evaluar este parámetro, diría, antes del proyecto, la calidad ambiental, supónganse que fui al campo, medí, y era 9 miligramos por litro, era 1. Y prevengo que va a haber una descarga de efluente y que por lo tanto va a haber un aumento de la demanda química y biológica de oxígeno y la calidad ambiental, cuando vaya a medir, el oxígeno disuelto, me va a bajar a 0,6, ese diferencial de 1 a 0,6, o sea 0,4, sería lo que yo voy a perder de calidad ambiental. Entonces, previo al proyecto 1, después del proyecto 0,6, 0,4, el resultado, si lo multiplico relativo o por las unidades ambientales que yo le di a mi componente ambiental, en este caso, el factor oxígeno disuelto en el agua, voy a tener una cuantificación de cuánto perdió. Este, por ejemplo, es el gráfico para oxígeno en el agua. Este es para uso del suelo. En este caso, para uso del suelo, lo que se hace es cuantificar el área de influencia de mi proyecto y hacer una suma, viendo, hacer una suma ponderada. Tengo que fijarme, por ejemplo, tengo un área, me fijo qué porcentaje es ambiente natural, qué porcentaje son zonas naturales forestales, qué porcentaje son áreas industriales. En función de eso multiplico el porcentaje por este valor de ponderación, obtengo una sumatoria que me va a dar un porcentaje y entro en mi gráfica. Entonces digo, bueno, me daba 80, 80% corresponde a una calidad ambiental de 0,8. Supóngase que después cambié todo a una zona industrial y bajé a 0, o el 50% de mi área se fue industrial y bajé a 40%, entonces el valor de calidad ambiental bajó de 0,8 a 0,4 y con eso voy a poder cuantificar mi impacto. Bueno, el teléfono alguien escribe, pero no puedo atender el teléfono y alguien me dice que escucha, me dicen que escuchan entrecortado. ¿Cómo están en Numancia? Por momentos a veces sí, pero no particularmente ahora. Igual esa es la máxima calidad que se puede, así que chicos sean pacientes, no hay otra forma de hacerlo. Así que, pero se estaba escuchando bien. Cuando yo vea que se te está complicando mucho, te aviso, Héctor. ¿Hola? Bueno, avísame, por favor. Dale. Bueno, en este caso es pérdida de agua en la cuenca hidrológica, que ha dado como una relación entre la pérdida de vida de actividades humanas y el caudal a lo largo del año. Entonces también hay una modelación. Entonces fíjense que nosotros requerimos que para cada factor que queremos cuantificar tengamos alguna curva que se adapte a la misma. Dijimos que había 78 parámetros que sí estaban cuantificados, pero por ejemplo, hay trabajos donde yo he visto en una zona urbana para un edificio, una curva hecha para sitios de estacionamiento. Entonces hay que pensar alguna curva que pueda adaptar a lo que estoy viendo. A ver, esperen que acá miro porque los chats, no sé si me están puteando. No, soy yo, ¿me escuchás? Soy yo que le estoy respondiendo por el... Bueno, algunos me dicen que no se escucha y otros que escuchan bien.
Ahí le No, pueden... meta. Yo estoy en el No, chat. si no, cualquier cosa, cualquier duda nos preguntan por el grupo de WhatsApp. Es preferible que... La idea, como les decía, que el impacto... Sí, Marce. No, que le digas a los chicos que es preferible que digan las dudas que tienen por ¿Qué micrófono, decía, no Marce? por el chat. Sí. Profe, disculpe. Eh, ¿Esta presentación listo. está subida en la plataforma? Porque yo no la encuentro. Todavía no. Sí. Ah, bueno, gracias, profe. Ah, todavía no la subió la mano. La de Batella todavía no. Ya la estoy por subir. Bueno, gracias, profe. Bueno, la idea, como les decía, era que la unidad de impacto ambiental para cada parámetro con este proyecto lo podíamos calcular como las unidades el valor de importancia o la unidad de importancia que le dimos a cada parámetro por ese diferencial de calidad que obtenemos en el gráfico. Esa idea del método, si ustedes miran en la transparencia que sigue, si es que esto cambia, la más... Bueno, ya me dijeron que se está entrecortando, no puede hacer nada. Ya tengo 40 mensajes lo mismo. Tengan paciencia. Uno puede armar una matriz en donde pone la categoría, el componente, parámetro, factor de ese componente. Supónganse agua superficial y puedo poner oxígeno disuelto, DBO, DCO. Las unidades de impacto ambiental calculadas sin proyecto y con proyecto, ese diferencial, y uno puede plantear señales de alerta, que digo, bueno, si tengo un diferencial de más del 40%, tomar una medida. Entonces, la idea es que uno pueda observar una materia de este tipo y ver qué cambio va a tener ya así de manera cuantitativa en los parámetros que está analizados. El inconveniente es que no todos los parámetros son cuantificables en una gráfica, y entonces ahí se me complica. Como les decía, este método rara vez lo van a ver. Yo en realidad leí un par de trabajos nomás que lo han utilizado, no lo usé nunca, sobre todo por esa dificultad de poder armar una gráfica que me modele la calidad ambiental para todos los factores que estamos considerando. ¿Alguno quiere preguntar algo de esto? Ya está en la plataforma, en la presentación. Bueno, profe. Yo lo voy a leer bien. Cualquier duda le pregunto, profe. La próxima clase. Dale. No. Héctor, nos queda pendiente. Por ahí de 2012 se me ocurrió. ¿Cómo? Sí. Nos queda pendiente el método de la resolución de energía. ¿Qué nos queda pendiente? El método de la resolución de energía también. ¿Me escuchás? Ahora lo voy a ver. ¿Querés que lo dé yo y viste que lo de la suma lineal? Sí, ¿puedo empezar? Vuelvo a preguntar, ¿se me escucha? Ahí se te entrecorta un poco. Sí, profe, se escucha. Entrecortado, pero se escucha. Hablaré un poquito más despacio para que adivinen las palabras. Como les decía, allá por el 2012 me rebelé contra Conesa Fernández porque había cosas de la matriz que
no me gustaban, y se me ocurrió armar una matriz, una encuesta riesgo ambiental, con algunos cambios a partir del polinomio de Conesa Fernández. Después con Marce descubrimos que Gómez Orea también había hecho lo mismo, sobre todo, como les decía en clase pasada, porque cuando uno evaluaba, ponía todo junto, los impactos sean ciertos y potenciales, y en realidad si uno le asignaba un valor de probabilidad de ocurrencia de impacto, lo que nosotros llamamos, o sea, si hacemos una valoración del riesgo de ese impacto, entonces la decisión podía ser todavía más clara, porque teníamos en cuenta que, por ejemplo, un impacto que podría ser muy alto, muy importante, si tenía un valor de probabilidad de ocurrencia muy bajo, el riesgo era mínimo y por lo tanto uno podía aceptarlo. Entonces, la idea en su momento fue plantear un binomio con algunas modificaciones de Conesa Fernández, pero también un polinomio ponderado, en donde yo consideré 2 veces la intensidad por la extensión, más el momento, la persistencia, la acumulación, la acumulación, la periodicidad y la recuperabilidad. Y cambié algunas cosas con respecto a esa Fernández. Saqué la sinergia y la dejé aquí dentro de la acumulación, porque en realidad, si se acuerdan, cuando vimos sinergia, dijimos que los efectos acumulativos eran sinérgicos. Entonces era como, para mí con esa hay una doble suma de las mismas cosas, si bien no son exactamente lo mismo, porque la acumulativa es que se acumulan en tiempo y espacio, y sinérgico puede ser que se potencien entre sí cosas diferentes, pero bueno, tome todo como acumulación, y en ese polinomio, si ustedes miran, yo la recuperabilidad la puse restando, y se acuerdan con esa cuando hablaba de recuperabilidad o de posibilidad de mitigación, decía mitigable en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo e irreversible, y los valores iban de 1 a 4, siempre sumando, o sea, si era mitigable en el corto o recuperable en el corto plazo, sumaba 1. A mí me parece que si es recuperable le tendría que restar importancia al valor del impacto, y por eso yo lo puse negativo y con los valores al revés, o sea, si en el corto plazo recuperable menos 4, o sea, le resto 4 al valor que estoy calculando, y si es irreversible, puse como está ahí, el paso a relativo, igual que con esa, si que quiero pasar de impacto a impacto relativo, pero lo que agregué fue ponderación por la probabilidad de ocurrencia del impacto. Entonces, valor de importancia que habíamos calculado en ese polinomio, lo multipliqué por este PB, que es la probabilidad de ocurrencia, en donde si impacto es cierto, o sea, si sí o sí va a ocurrir, es 1, y después una escala que va descendiendo, según el impacto sea muy probable, probable, poco probable, o improbable. Entonces, finalmente, lo que obtengo si hago eso de multiplicar la importancia del impacto por la probabilidad del impacto es una matriz de riesgo. O sea, tengo un valor de riesgo que me permite decidir, en el caso de impactos potenciales, como puede ser una urgencia ambiental, si ese riesgo es aceptable y si el proyecto podría hacerse o no. Entonces, bueno, les puse un ejemplo acá, esta es una matriz de impacto absoluto por componente, la matriz ahora solo que con el impacto le agrega acá abajo la probabilidad de ocurrencia, en el caso del aire la probabilidad de ocurrencia es 1, y este que está acá abajo es el riesgo del impacto.
Héctor. ¿Héctor? Sí, Ah, pensé que se te había cortado. te escucho más. Sí. Sí, sí se escucha. O sea, un poco más Y entrecortado te a estoy veces, pero sí. escuchando. Profe, creo que cuando comparte pantalla, ahí se empieza a cortar la Bueno, otra. Sí. bueno, ¿qué voy a hacer? Algún día tendremos buena internet. Para todos ya está subido el método de suma simple Bueno, calculada entonces, y de práctica, en ¿no? este método armo una matriz resumen de riesgo de los impactos, ¿m? Y entonces ahora ya no tengo el impacto absoluto, sino que tengo una matriz de riesgo y me fijo en esa matriz de riesgos, si los riesgos son aceptables o no, los impactos son aceptables en función de, ahora sí, la probabilidad de que ocurran o no. Salimos de acá. Vuelvo a compartir. ¿Querés explicarlo vos, Marcela, de Gonga o no tenés tiempo? No, sí, sí, esa la hago rápido, así que se las explico yo. Aparte así no seguir renegando con el tema de tu voz. Así que dejé de compartir, comparto yo. Bueno, compartir. ¿Querés que comparta yo o compartí vos? Yo comparto, no hay problema, porque justo Bueno, estaba yo cargando todos los archivos, así que ahí los comparto. Ahí. Comparto. La pantalla. Me avisan cuando se ve. ¿Se ve? no, todavía no. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está, a ver, pará. No, todavía no entiendo. Ahora sí. Ahí está, profe. Bueno, bárbaro. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, esta metodología que ya nosotros le vamos a explicar con Héctor, la encontramos allá por el 2018, si mal no me equivoco, o 2017, Héctor, en uno de esos 2 años. O 17, por ahí. Sí, 17 creo, que fue una metodología que encontramos en una resolución de energía, que es justo esta resolución, la 477 de la Dirección de Energía, y justamente la encontramos y pensábamos, porque acá el profe ya les comentó, de que energía está casada con Conesa Fernández, y particularmente nosotros no Me somos... discutían. Decí, Héctor. No, y digo que discutían de por qué usaba la probabilidad de ocurrencia, Claro. y en realidad después encontramos esto, y es de Gómez Orea, la matriz esta, que también tiene en cuenta una valoración de riesgo. Bueno, entonces, en base a eso lo que cuenta el profe, y buscando otra metodología, encontramos esta que se basa justamente en Gómez Orea. ¿Y qué es lo que hace? Acá lo van a ver paso a paso y de paso nos sirve para repasar lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo que propone esta resolución? En una primera instancia, que identifiquemos las actividades impactantes del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros vimos como actividades del proyecto? Las acciones del proyecto, donde están justo esos aspectos ambientales que van a interactuar con el ambiente, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a obtener a partir de ¿qué? De la memoria descriptiva del proyecto, la legislación que nos marca y nos encuadra, dónde puede haber desvíos, y la experiencia, obviamente, del equipo consultor que está a cargo. Ellos claramente lo que van a hacer es identificar esas acciones, como por ejemplo la siguiente: funcionamiento de una planta de tratamiento. Fíjense que la resolución nos lo encuadra como actividad, pero esto se equivale exactamente a la acción. La acción, funcionamiento de la planta de tratamiento. Vamos a ir siempre volviendo a este cuadro A, que es un cuadro ilustrativo, ¿no? Por otro lado, ¿qué nos dice como segundo paso esta resolución? Que identifiquemos los elementos del área de influencia que van a ser claramente
susceptibles a ser impactados por las acciones o por, en este caso, por las actividades de mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Claramente es identificar esos componentes ambientales que por mi actividad van a ser impactados por las acciones del proyecto. En este caso, la actividad era el funcionamiento de la planta de tratamiento y mis componentes ambientales van a ser el agua y el aire. ¿Y qué van a estar afectando? Por un lado, la calidad del agua y por otro, la calidad del aire, por ejemplo, la emisión de olores, ¿no es cierto? Y en calidad de agua, obviamente, los parámetros relacionados como DBO. Seguidamente, y como ya hemos visto a través de todos los sistemas matriciales, continuamos con lo que sería la identificación de los impactos ambientales del proyecto, que claramente va a ser el cruce de esa matriz de Togía en la cual las acciones impactantes o estas actividades impactantes se van a estar entrecruzando con los componentes ambientales susceptibles de ser impactados. Por lo tanto, como paso 3, nosotros obtenemos esa matriz de Togía. ¿Ven? Tenemos nuestra actividad del proyecto en el medio natural, marcamos cuáles son los puntos en los cuales va a haber una interacción y seguimos con el proceso. A esto lo vamos a llevar, si seguimos en el cuadro A, que estamos utilizando como guía y como ejemplo, vamos a definir los impactos. Fíjense, acá están ya definidos. Por un lado, el impacto de malos olores, ¿no es cierto?, de molestias por olores. Y por otro lado, disminución de la calidad de agua, del recurso superficial y subterráneo. ¿Por qué? Por el tema del vuelco de efluentes de mi planta de tratamiento. Seguidamente, una vez que nosotros ya hemos identificado nuestros impactos, es hora de valorarlos y darle la calificación. Y aquí es donde viene el algoritmo que propone y en el cual se extrae de Gómez Orea, en la cual dice que la calidad ambiental va a ser igual a el carácter por la sumatoria de la intensidad, la extensión, la duración, el desarrollo, la reversibilidad, todo eso multiplicado por el riesgo de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia, como estaba hablando hace un rato el profesor, donde cierto va a ser claramente 1 y de ahí nosotros vamos a ver de acuerdo a cuán posible es que ocurra este impacto que nosotros estamos definiendo. Todo ese algoritmo dividido 5. Vamos a ver qué significan cada uno de estos parámetros. El carácter claramente va a ser, si estamos hablando de algo negativo, de algo positivo, de algo neutro, en el cual no le podemos dar un valor. Por ejemplo, aquí entra muchas veces lo perceptual, por ejemplo, el paisaje, y lo previsible. Lo previsible es algo que incorpora esta matriz. La verdad que yo no lo tengo muy definido a lo que es previsible y qué significaría esa X, pero bueno. Siempre lo terminamos charlando con Héctor cuando estamos en las clases en vivo, ¿no? La intensidad lo vamos a obtener de un tab. Está puesto como, perdón, Marcé. Sí. Marcé. Sí. Previsible está puesto, por lo menos por lo que entendemos de discutirlo, como que va a ocurrir, pero que no se sabe si va a ser positivo o negativo. Ah, es cierto. Esa es la idea de que sea previsible. Vos sabés que siempre por eso no le pone signo, ¿no? Sí, que no tiene un signo, que bueno, que vamos a ver qué pasa. Es verdad, tenés razón. Entonces vos ponele lo que pasaba el otro día con el tema del parque solar, que yo estaba haciendo el estudio de impacto y el efecto sobre el paisaje. El paisaje de Olacapato es un elemento extraño. Si yo lo mirara desde un punto de vista, es algo negativo porque estoy poniendo algo no natural en un ambiente natural y bueno, es como algo extraño. Sí. Pero cuando vos le preguntás a la gente como lo ve como una lentilla, una energía limpia, lo valora positivo. Claro. Y entonces ese impacto, si bien existe, es muy difícil de definirlo, depende de quién lo mire, si va a ser positivo o va a ser negativo. Claro. Por eso se me hace que es previsible. Sí va a haber, pero no le puedo decir el signo. Tal cual. Bueno,
Después tenemos la intensidad. Esta intensidad, como si fuera una receta, lo vamos a reservar, porque vamos a ver que lo vamos a sacar de una tabla en la cual vamos a tener por un lado el grado de perturbación que nos va a estar generando esa acción impactante, y por otro lado, y acá recuerden lo que ya vimos en Leopold y vimos en la matriz relativa de Conesa Fernández, el valor ambiental asignado a ese recurso. La extensión. La extensión se define básicamente en lo que va a ser la magnitud afectada. Nosotros podemos tener desde una escala regional hasta una escala puntual. Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, y agarráramos Gómez Orea, que lo tienen ahí en la página para el que quiera buscar el libro, van a ver que regional se refiere a que va más allá de los límites del proyecto, y puntual se mantiene dentro, en un punto puntual del área de proyecto, digamos. Pero claramente las escalas que proponen los españoles, tanto Gómez Orea como Conesa, por ahí son muy relativas a lo que nosotros vemos en proyectos acá en la provincia, ¿no? La duración básicamente tiene que ver con lo mismo, cuánto tiempo va a ser percibido ese impacto, y de ahí nosotros tenemos la permanencia desde corta de 2 años hasta permanente de 10 años. Y vuelve a suceder lo mismo que mencionó el profe cuando estaba hablando de Conesa, cuando hablamos justamente de este punto de la duración. Igualmente, y lo mismo pasa con el desarrollo. El desarrollo es el tiempo desde que tarda el impacto en desarrollarse. Y ahí vuelve a aplicar el ejemplo del ruido. Es lo mismo que con esa llamaba momento. Exactamente. Y tienen, miren, fíjense que tienen las mismas escalas de valores, no en el sentido estricto, sino en cómo ellos valoran algo que es muy rápido, a menos de un mes, y muy lento, mayor a 24 meses. Y a veces tenemos algo que es inmediato, ¿no es cierto? La inmediatez no entra en este punto. La reversibilidad, que claramente es la capacidad que tiene el efecto de revertir hacia su situación original. Y acá vamos a tener situaciones en las que es reversible, que si agarramos Gómez Orea es naturalmente reversible, parcialmente reversible, que acá incluye el aporte del hombre para volver a sus condiciones naturales, y el irreversible, en el cual ya no hay forma de que una vez alterado eso, volvamos a su estado natural. Y claramente viene el riesgo de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia, donde el cierto va a estar en una categoría de 9 a 10, o yo le decía 1 porque siempre normalmente la probabilidad se mide de 0 a 1, pero en este caso lo mide de 9 a 10, muy probable de 7 a 8, y poco probable, por ejemplo, de 1 a 3. Una vez que nosotros definimos, de acuerdo al impacto que hemos identificado, todos estos valores de nuestro algoritmo, calculamos. Pero volvamos a lo que era el grado de perturbación. Claramente el grado de perturbación, por un lado, lo que va a estar midiendo es la amplitud de esas modificaciones aportadas por las acciones del proyecto. Y esto puede ser clasificado como fuerte, medio o bajo. Mientras que el valor ambiental es un criterio en el cual nosotros le damos la importancia a ese componente que puede ser, que es susceptible de ser impactado. Recuerden que, por ejemplo, si el impacto va a ser en el agua, no es lo mismo que ocurra en el Paraná que ocurre en medio de la Puna. Entonces son cuestiones que nosotros lo tenemos que tener muy claro al momento de hacer esta calificación. Una vez que definamos el grado de perturbación y el valor ambiental, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar esa calificación a partir de esta tabla. Y recuerden que lo que tiene valor numérico anteriormente es si es muy alta o muy baja, está en la tabla anterior que yo les mostré. Reemplazamos los valores y nosotros de esa manera vamos a obtener una calificación ambiental. Y esa calificación ambiental es lo que nosotros nos va a permitir definir qué tipo de impacto vamos a tener, ¿no es cierto? En este caso, acá te aclara que al dividir por 5 permite ponderar los parámetros y se evalúan
toda esta evaluación nosotros la volcaríamos en el cuadro A de ejemplos que nosotros tuvimos, que acá, por ejemplo, vemos el ejemplo de esos dos impactos que pensamos originalmente, y obtenemos, por ejemplo, acá una calificación ambiental para la calidad de agua de -1 y para la calidad del aire de -2. Finalmente, vamos a ver qué tipo de impacto terminamos teniendo de acuerdo a la calidad ambiental, que pueden ser altos, medios o bajos, y esa calificación final que nosotros lo tengamos va a surgir de esta última tabla, donde los impactos que son de 0 a 3 son bajos, los medios están de 4 a 7 y los altos son de 8 a 10. ¿Dónde nosotros aplicaríamos medidas? Sería a partir de un impacto medio a alto. Los bajos generalmente no requieren medidas de corrección o de mitigación ni de prevención, generalmente son de fácil trabajo. Que eso es algo que ya nos va a quedar pendiente para la próxima unidad. Y con esto terminaríamos una metodología más, que la verdad que es muy simple y muy tranquila, y la verdad que es algo muy bueno para los que comiencen con este camino en lo que es valoraciones e identificaciones de impacto ambientales. ¿Alguna pregunta al respecto? Chicos. ¿Me escucharon? Sí, profe, se la escuchó. Bueno, ¿tienen alguna consulta? Por ahora no, profe. Bueno, bárbaro. Yo en un rato les voy a subir esta metodología, la verdad que esta es mi favorita. Así que cualquier cosa, ya saben. Héctor, ya estoy sobre la hora. Me parece que lo perdimos al profe. Un segundo, chicos. Sí, no está, profe. Sí. Dice que se le cortó el Zoom. Dice que esperen un minuto. Bueno, chicos, ahí ya están viendo todos por el chat. El Héctor dice que los despida nomás, porque se les cortó la red, entonces no hay forma de que vuelvan, no hay chance, así que bueno. Pero ya con esto justamente ya terminábamos, así que hemos logrado llegar con éxito, cerrar con esto el tema, y con esto terminamos ya todos los que son matrices. La próxima clase ya comenzaríamos con lo que es gestión ambiental. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Prefiero que me escriban por chat a veces, porque me está entrando mucho correo y a veces se me traspapela, y yo siempre estoy atenta más al chat que a otra cosa. El examen, para los que volvieron a preguntar, es Marce, el 12 y el 10. ¿me escuchás? Sí, sí, el 5 y el 12, sí. Héctor. No, que se había cortado el Wi-Fi, pero ahora volvió. Ah, bueno. Yo justo lo estaba despidiendo a todos. Pero le digo que ya estaba, justo ya habíamos terminado. Por eso te ponía despedite. Mañana vamos a empezar, Marce, con el plan de gestión. Sí. Bueno. Mañana vamos, porque podríamos dar lo de valoración económica, pero bueno, veo si ya lo doy en un ratito y arrancamos con el plan de gestión. Bueno. ¿Procedimientos ambientales lo damos mañana o lo damos el jueves que viene? No, arrancamos con el plan de gestión, y si nos da el tiempo vemos lo del procedimiento. Bueno, bárbaro.
que va a ser teórico, no lo podemos mandar ese procedimiento ahora. Pero bueno. Mañana me voy a la Facu. Bueno, bárbaro. Sí, así Nos se vemos, chicos, puede. hasta mañana. Mañana, profe. Chao, Marce. Hasta mañana. Chao, suerte. profe. Hasta mañana. Chao, profe. Profe.